Edifica tu vida a través de la palabra. Aprende, restaura, continúa o comienza tu relación con Jesús. Esto es Ministerio Tres Palabras, el mensaje de la semana, con Francisco Rivera, desde Monterrey, México. Hola, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un mensaje del Ministerio Tres Palabras. Soy Francisco Rivera y llevamos el nombre de Tres Palabras porque en solo 3 palabras Dios puede decirte muchas cosas. Yahweh te ama. Yeshua te ama. Yeshua ha-derech. Yeshua ha-emet. Eso es en hebreo, en español. Cristo el camino, Cristo la verdad. Si es la primera vez que estás en este streaming, bienvenido. Yahweh, Dios tiene una palabra para ti que será de gran bendición. La parábola de los talentos es una parábola fascinante, porque es el mismo Cristo quien nos describe cómo será el reino de los cielos. Y cuando Cristo habla del reino de los cielos, está revelando principios profundos, está revelando principios eternos, serios y determinantes para nuestra vida. Seguramente has leído esta parábola en la Escritura o has escuchado esta parábola en cientos de predicaciones. Mateo 25:14. El reino de los cielos será también. Y desde aquí por eso se me hace fascinante esta parábola. ¿Por qué? Porque este no es un pequeño detalle. De hecho es todo lo contrario. Me refiero a que lo que estamos leyendo es una enorme especificación de cómo será el reino de los cielos. Mateo 25:14. El reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas, a otro 2,000 y a otro 1,000. Dio a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. Si observas a detalle, no a todos se les repartió por igual. Las personas tenemos diferentes talentos, tenemos diferentes habilidades. Y en el caso de esta parábola, los talentos están en el sentido de recursos y en el sentido de dinero. Sin embargo, todos tenemos diferentes talentos, todos tenemos diferentes habilidades y es muy importante identificar que no hay una igualdad en el sentido de las habilidades. Así que Dios da de acuerdo con la capacidad de cada quien. Y el resto de la parábola estoy seguro que la conoces muy bien. A la persona a la que se le dieron las 5,000 monedas, ganó 5,000 monedas. A la que se le dieron 2,000 monedas, ganó 2,000 monedas. Y a la persona a la que se le habían dado 1,000 monedas, ¿qué hizo con ellas? Las enterró. No consiguió ninguna otra moneda. Dios en esta parábola nos dice, toma estos talentos, vuelvo después y mientras tanto, asegúrate de invertir con estos recursos que te estoy dando. Cuando por otra parte, la persona a la que se le dieron 1,000 monedas, las enterró. ¿Y qué es lo que ocurre después? Mateo 25:28. Quítenle las 1,000 monedas y dénselas al que tiene las 10,000, porque todo al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo que tiene se le quitará. Y a ese siervo inútil, échenlo fuera a la oscuridad, donde habrá llanto y crujir de dientes. La parábola de los talentos trata de mayordomía, fidelidad, responsabilidad, obediencia, fruto y rendición de cuentas a Yahweh. Esta parábola aplica para nosotros hoy en día en el sentido en el que Dios nos dice, si no me sirves, si no usas los recursos que te he dado, definitivamente habrá un castigo. ¿De dónde sacó eso? El verso dice que a la persona que se le dieron las 1,000 monedas, se le quiten para dárselas al que tenía 10,000. Y todavía más interesante y muy importante, es que la Biblia misma no enseña que en el cielo a todos se nos va a dar por igual, ni tampoco la Escritura enseña acerca de una igualdad en el reino de los cielos. Lo que sí enseña la Biblia es que va a ser todo lo contrario. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que en el reino de los cielos la gente será recompensada de distinta manera y la gente será castigada de distinta manera. ¿Por qué? Porque esa es la justicia de Dios. Y si te das cuenta, incluso la justicia aplica de la misma manera aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque hasta hoy no existe una civilización que haya tenido equidad,
en términos de resultados y tampoco sucederá en el reino de los cielos, porque es el mismo Cristo quien nos lo está diciendo. Así que en la Biblia podemos leer que si enterraste lo que se te dio y al no haber invertido lo que se te dio, se le va a dar más a la persona que invirtió y multiplicó esa persona lo que se le había dado. Eso es lo que sí nos está enseñando la Escritura. Y no son cosas que se me están ocurriendo en este momento. Esta enseñanza está en tu Biblia. Pregunta: ¿qué es la igualdad? La igualdad es la igualdad de oportunidades ante la ley. Y la igualdad no es la igualdad de resultados según la ley. Y la igualdad no se refiere a que por ley se te vaya a quitar para dárselo a otra persona sin importar lo duro que tú hayas trabajado. Eso no es lo que la Biblia está defendiendo. Déjame hacerte una serie de preguntas. ¿Acaso ordena la Biblia la igualdad de ingresos? No. ¿Acaso ordena la Biblia resultados iguales? No, y lo acabamos de leer. ¿Habías visto alguna vez este meme? Y creo que esta imagen explica muy bien lo que aquí quiere decirse con respecto a la equidad y la igualdad. Sin embargo, ¿encuentran algún problema con respecto a esta imagen? Si se dan cuenta, estas personas debían haber pagado un boleto para ver un juego de estas personas que están haciendo el uso de sus talentos para generar un ingreso como forma de vida en ese deporte, y además todas estas otras personas pagaron boleto para ver el mismo juego que estas personas no pagaron y están viendo el mismo juego. ¿Te das cuenta cómo con ese pequeño detalle tan simple ya tenemos un inconveniente con respecto a la igualdad y la equidad? Ahora, vean este otro meme. Equidad, igualdad y realidad. Y creo que con esta imagen todos vamos a coincidir en que esto está muy apegado a nuestra realidad. ¿En qué sentido? En que algunas personas tienen mucho más. Algunas personas tienen solo lo suficiente y algunas otras personas están incluso en un hoyo cavado por sus padres, en un hoyo cavado por sus familiares, en un hoyo cavado por la sociedad, en un hoyo cavado por las mismas personas. Y es ahí donde me quiero enfocar, ya que ese hoyo cavado es el mismo tipo de hoyo que cava una persona cuando entierra sus talentos. Y muchas veces cuando se predica la parábola de los talentos, la gente piensa solamente en talentos naturales, o en talentos visibles, o en talentos refiriéndose al dinero solamente. Sin embargo, esta parábola va mucho más allá, ya que tenemos que conocer algo muy importante de esta parábola, que los talentos no eran de los siervos, los talentos eran del Señor. Eso significa que lo que estaba en manos de los siervos no les pertenecía de manera absoluta a los siervos, sino que era algo que se les había confiado a esos siervos. Y en este caso, a ti y a mí, tus palabras, tu tiempo, tu mente, tu cuerpo, tus recursos, tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu capacidad, tu llamado y mi llamado fueron confiados a ti y a mí por Dios. Y un día Adonai volverá para pedir cuentas. Si observas esta parábola, no comienza preguntando cuánto tienes. Es todo lo contrario. Esta parábola comienza estableciendo una verdad. ¿Cuál verdad? Hay un dueño, hay una entrega, hay una responsabilidad y finalmente habrá una evaluación. Por otra parte, no sé con qué tipo de persona te puedas identificar y me refiero a qué tipo de persona de esta parábola te identificas. ¿Te puedes identificar con la persona a la que se le dieron las 5,000 monedas? ¿O te puedes identificar con la persona a la que se le dieron 2,000 monedas? ¿O te identificas con la persona que recibió menos que los demás? Y lo pongo de esta manera porque muchas veces nuestro error, y me incluyo, es creer que recibimos menos que los demás. ¿Por qué? Porque la cuestión no está en que alguien recibió menos. La cuestión está en que la persona decidió enterrar el talento que se le había dado. Mateo 25:15. Dio a cada uno según su capacidad. Punto número 1.
Dios da a cada uno según su capacidad. ¿Y acaso significa esto que también Dios me ve como el mundo me ve? Ese es muchas veces el punto de vista del ser humano en esta parábola. Sin embargo, el punto de vista correcto para aprender en esta parábola es: 1. Dios es soberano al distribuir, ya que Dios sabe qué te va a entregar y para qué te lo va a entregar. Punto número 2. Dios es sabio al distribuir, ya que lo que Dios pone en tus manos no es por casualidad. Punto número 3. Dios es justo en lo que demanda, ya que Dios no va a exigir de todos lo mismo. Sin embargo, sí exige a todos fidelidad. Pregunta: ¿por qué? Porque no todos tenemos la misma historia. No todos venimos del mismo contexto. No todos nacimos con las mismas ventajas. No todos tuvimos la misma formación. No todos tuvimos el mismo apoyo. No todos recibimos la misma asignación. Sin embargo, todos sí recibimos algo. Romanos 12:6. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Muchas veces le preguntamos a Dios: ¿por qué no me diste más como a otros? ¿Por qué me diste menos? ¿Por qué no me diste oportunidades como las de alguien más? Y la verdad es que estas preguntas no están mal. Sin embargo, es mucho mejor si nos preguntamos a nosotros mismos: ¿te has dado cuenta de que Dios puso algo en tus manos? Y muchas veces nos enfocamos más en lo que nos falta, y lo que ocurre al hacer esto es que podemos acabar enterrando y despreciando lo que sí tenemos. Es un hecho que no todos tenemos la misma asignación. Sin embargo, todos sí tenemos la misma responsabilidad. ¿Cuál responsabilidad? Ser fieles usando lo que Dios nos ha dado. Yahweh no pedirá cuentas por el talento de otro. Dios no te pedirá cuentas por la historia de otro. Yahweh sí te va a pedir cuentas por lo que puso en tus manos. Mateo 25:21. Hiciste bien, siervo bueno y fiel. Punto número 2. El problema no fue tener poco. El problema fue esconderlo. La parábola dice que el que recibió 5 fue y negoció. El que recibió 2 hizo lo mismo. Pero el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el talento de su señor. Y cuando llegó el momento de rendir cuentas, dijo, Mateo 25:25, y tuve miedo y fui y escondí su talento en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Una de las razones más comunes por las cuales escondemos los talentos es el miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a fallar, miedo a equivocarse, miedo a que no salgan bien las cosas, miedo a que otros se burlen, miedo al rechazo, miedo a no ser suficiente, miedo a comenzar, miedo a no terminar, miedo a no hacerlo perfecto. Y una reacción al miedo no es precisamente huir, ya que el miedo muchas veces te va a hacer enterrar. El miedo te convence que es mejor no intentar. El miedo te convence a no obedecer, a no exponerte, a no comenzar, y mejor dejarlo así y no hacer nada. Segunda de Timoteo 1:7. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Proverbios 29:25. Temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. Si te das cuenta, el miedo no administra el propósito de Dios. El miedo entierra los propósitos de Dios en nuestra vida. Por ejemplo, Moisés dijo, no sé hablar. Jeremías dijo, soy muy joven. Gedeón dijo, soy el menor. Sin embargo, Dios tuvo una llamada a cada uno de ellos, y la limitación que ellos o que nosotros ponemos como excusa, Dios la vio desde antes de llamarnos. Por otro lado, también hay personas que han enterrado su talento por alguna limitación o algún tipo de persecución. Hay quienes han enterrado su talento también por comodidad. ¿Por qué por comodidad? Porque no quieren disciplina, porque no quieren esfuerzo, no quieren el proceso de Dios ni la constancia que requiere seguir al Maestro Yahshua HaMashiach, Jesucristo.
y mucho menos quieren de esa constancia. Romanos 12:11. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Algo que me llama mucho la atención en esta parábola de los talentos es que si observas a detalle, el siervo describe a su señor como un hombre duro. Mateo 25:24. Señor, yo sabía que usted es un hombre duro. No conocer a Dios, no conocer a Cristo, nos puede hacer creer una imagen completamente opuesta a lo que Dios es. Incluso podemos quedarnos pensando, ok, a ver, Dios me exige, pero ¿me va a ayudar? Ok, Dios pide, pero ¿me va a fortalecer? Bueno, está bien, Dios demanda, pero ¿me va a acompañar? No conocer a Dios nos paraliza, y paralizarnos no nos quita el talento, simplemente nos hace creer que enterrarlo es lo más cómodo y lo mejor. ¿Por qué? Porque no pierdo ni gano. Lo que me dieron ahí está intacto. Es de Dios y se lo regreso tal cual me lo dio. Sin embargo, déjame decirte que ese talento, mientras sigue enterrado, no te bendice ni a ti ni a nadie. Mientras ese talento sigue enterrado, no da fruto en tu vida, no cumple propósito, y mientras ese talento sigue enterrado, no se glorifica a Dios. Punto número 3. Dios pide cuentas conforme a lo que dio. Mateo 25:19. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Qué significa esto? Significa que Dios pide conforme a lo que dio, no conforme a lo que no dio, ni tampoco conforme a lo que le dio a otro. Lucas 12:48. Alguien a quien se le ha dado mucho, mucho se le pedirá a cambio, y alguien a quien se le ha confiado mucho, aún más se le exigirá. Lucas 16:10. Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Volviendo con la parábola de los talentos, si observas a detalle, Dios nunca le pidió 5 al siervo que recibió 1. Sin embargo, Dios sí demandó que ese 1 fuera utilizado. Dios tampoco pidió 2 al siervo que recibió 1. Sin embargo, Dios sí demanda no enterrar lo que nos fue dado. Es que yo si hubiera tenido más dinero, es que si yo hubiera nacido en otro país, es que si hubiera nacido en otra familia, es que si hubiera ido a otra escuela, es que si hubiera tenido mejores contactos en mi vida, es que si alguien me hubiera apoyado más, es que. Dios nunca nos va a pedir cuentas en nuestra vida por lo que no tuvimos. Dios sí nos va a pedir cuentas por lo que nos fue dado. Y la excusa de él, si hubiera tenido más, no anula la responsabilidad del que hiciste con lo que se te dio. Punto número 4. ¿Quiénes usaron lo que se les había dado? La Torá, la Biblia está llena de personas que no comenzaron con todas las ventajas. Sin embargo, sí utilizaron lo que Yahweh les había dado, como es el caso de Moisés, Shemot 4:2. En español, Éxodo 4:2. Yahweh le dijo, ¿qué tienes en la mano? Y él respondió, una vara. Éxodo 14:16. Y tú, levanta tu vara y extiende tu brazo sobre el mar y divídelo para que los israelitas marchen por el mar sobre tierra seca. Moisés tenía un llamado y cuando dejó la excusa, vio el mar abrirse con lo que Yahweh le había dado, una vara. Jeremías tenía un llamado, y cuando dejó la excusa de ser joven, Yahweh usó la voz que le había dado para hablarle a su pueblo. Gedeón tenía un llamado, y cuando dejó la excusa de su familia débil, Yahweh usó la fuerza que le había dado para pelear contra los madianitas como si fuera un solo hombre. Así que, muchas veces podemos ser el tipo de personas que está esperando una fuerza nueva de parte de Dios, un ingrediente nuevo de parte de Dios. Cuando Dios lo que nos está pidiendo es creer, confiar y obedecer con lo que se nos ha dado. Si te das cuenta, David no pudo usar la armadura de Saúl. Sin embargo, David sí pudo usar la honda y la piedra que Yahweh había puesto en su mano, y eso es revelador. ¿Por qué? Porque David no venció a Goliat usando lo que otro tenía.
David venció con lo que Yahweh le había puesto en su mano. Déjame darte otro ejemplo. El muchacho de los panes y los peces. Ese muchacho no tenía mucho para alimentar a 5,000, porque era totalmente insuficiente. Sin embargo, al ponerlo en las manos de Yahshua HaMashiach, Jesucristo, fue más que suficiente. Y aquí tal vez tú puedas estar pensando, es que, Francisco, de verdad no sabes, lo que a mí me dieron es muy poco. Déjame decirte que incluso lo que cualquier persona considere poco, cuando es entregado al Mashiach, al Mesías, a Cristo, es de bendición para miles. Otro ejemplo, la viuda de Sarapeta. Esta mujer no tenía abundancia, solamente tenía un puñado de harina y un poco de aceite. Sin embargo, cuando obedeció, Dios multiplicó. Si te das cuenta, esta mujer no tenía mucho. Lo que hizo y lo poco que tenía, lo puso en obediencia. Déjame darte otro ejemplo. Esther. Esther no escogió el lugar en el que le tocó vivir. Sin embargo, Esther decidió usar lo que se le había dado y usar la posición en la que se encontraba y cumplir el propósito de Yahweh. Y de la misma manera nos sucede a ti y a mí. Y me refiero a que muchas veces no elegimos dónde estar. Sin embargo, sí podemos decidir usar lo que Dios nos ha dado para el tiempo que ahí vayamos a estar. Por lo tanto, en todos estos ejemplos podemos ver a personas que sí pusieron pretextos. Todas estas personas no tenían el escenario ideal. Todas estas personas no comenzaron con todo. Sin embargo, todas estas personas sí creyeron en un Dios fiel. Sí confiaron y sí obedecieron a Yahweh y usaron lo que Yahweh les había dado. Y lo usaron porque ellos habían entendido muy bien que lo que Dios les había dado no era para enterrarlo, sino para multiplicarlo. Punto número 5. Los beneficios de usar lo que Dios te ha dado. Cuando una persona usa lo que Dios te entrega, ocurren cosas poderosas. 1. Dios es glorificado. El Mashiach, Cristo, nos enseñó que nuestras obras deben alumbrar para que otros glorifiquen al Padre Celestial. 2. Personas son edificadas. Los talentos no solo se nos dieron para realizarnos, los talentos se nos dieron para bendecir. 3. Fruto es producido. El que permanece en Cristo no lleva solamente una actividad, no lleva unos hobbies de Dios, sino el que permanece en Cristo lleva fruto, lleva un fruto verdadero y por sus frutos serán conocidos. 4. Dios confía más en ti. Al siervo fiel se le dijo que como en lo poco había sido fiel, en lo mucho se le pondría. 5. Experimentas el gozo del Eterno. La única manera para poder experimentar la confianza en Yahweh es que solo al usar lo que Dios ha puesto en tus manos puedes decir, enterré por mucho tiempo mi talento. Y solo al creer lo que Yahweh te ha dado y confiar en Él, al usar lo que te ha dado, puedes decir, enterré por mucho tiempo mi talento. La única manera para vencer el miedo que te impide desenterrar tus talentos es cuando crees, es cuando confías, es cuando obedeces y es cuando rindes a los pies de Cristo lo que puso en tus manos para la gloria del Dios de Israel. Nada te podrá dar más satisfacción en tu vida como el saber que fuiste siervo fiel en el plan de Yahweh al haber usado lo que se te había dado. Creíste, confiaste, obedeciste y solo hasta que lo vives puedes darte cuenta de cuánto te habrías perdido si seguía enterrado tu talento en ese lugar en el que llevaban mucho tiempo enterrados tus talentos. ¿Qué hiciste con lo que se te ha dado? No puedo terminar este mensaje sin decirte, el talento enterrado no bendice, el talento enterrado no crece, el talento enterrado no se multiplica, el talento enterrado termina apagándose. Segunda de Timoteo 1:6. Por esta razón te vuelvo a recordar que avives el don de Elohim que hay en ti por la imposición de mis manos. No escondas tu talento, no minimices tu talento, no compares tu talento, no apagues tu talento, no entierres tu talento porque mientras estemos con vida, estamos con una responsabilidad en las manos.
Juan 9:4. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Efesios 5:16. Aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por lo tanto, el uso de tus talentos no puede seguirse aplazando de manera indefinida. No esperes a ser perfecto, no esperes a tener todo resuelto, no esperes a sentirte totalmente listo, no esperes el escenario perfecto, no esperes la aprobación de todos, no esperes a recibir más talentos para poder empezar a usarlos. ¿Qué hiciste con lo que se te ha dado? Lo que Dios te está pidiendo es comenzar a invertir en lo que se te dio. Y tal vez no tienes todo lo que quisieras, y créeme, tal vez nunca lo vas a tener. Y no lo vamos a tener. Sin embargo, sí recibimos algo. Tal vez no puedes hacer todo. Sin embargo, con lo que se te dio puedes hacer algo. Tal vez no tienes 5 talentos. Sin embargo, el 1 que Yahweh te dio es sagrado, es valioso y es solamente tu responsabilidad y mi responsabilidad usarlo. ¿Qué hiciste con lo que se te ha dado? ¿Qué hiciste con esa voz? ¿Qué hiciste con ese tiempo, con esa oportunidad, con ese recurso, con ese trabajo, con esa experiencia, con ese llamado, con ese talento? ¿Qué hiciste con lo que Dios puso en tus manos? En la parábola de los talentos, el dueño volvió, y cuando volvió, no preguntó por comparaciones, no preguntó por excusas, no preguntó por intenciones no obedecidas, no preguntó por sentimientos, preguntó por fruto. Y le preguntó a los siervos y les dijo, y uno de los siervos respondió, yo tenía 5. Otro dijo, yo tenía 2. Y el problema del tercero no fue que tenía 1, el problema fue que enterró lo que se le había dado, y muchos hoy siguen enterrando lo que Dios les ha dado. Lo entierran en el miedo, lo entierran en la comparación, lo entierran en la queja, en la pereza, en la inseguridad, y también lo entierran en el dolor. Lucas 16:10. El que es fiel en lo poco también lo será en lo mucho, y el que no es honrado en lo poco tampoco lo será en lo mucho. Moisés tenía limitaciones, pero obedeció. Jeremías era joven, pero obedeció. Gedeón era pequeño, pero obedeció. David tenía una onda, pero obedeció. Un muchacho tenía 5 panes y 2 peces, y eso bastó en las manos del Mashiach. Una viuda tenía harina y aceite y Yahweh hizo el milagro. Esther tenía una posición y la usó. Dorcas tenía manos para servir y las consagró. No se trata de cuánto no tienes, se trata de usar lo que sí tienes. Lo que Dios te ha dado en tus manos puede parecer muy poco. Sin embargo, en las manos de Yahshua HaMashiach, Jesucristo, es suficiente para derribar gigantes. Es suficiente para alimentar multitudes, es suficiente para sostener hogares, es suficiente para abrir caminos, para levantar generaciones con el propósito de que nuevas almas conozcan al Padre Celestial y glorifiquen a quien Él mandó. ¿Qué hiciste con lo que se te ha dado? Si has enterrado tu talento, hoy es día de desenterrarlo. Si lo has apagado, hoy es día de avivarlo. Si lo has escondido por miedo, este es el tiempo para desenterrarlo y creerle a Yahweh. Si lo has postergado por comparación, este es el tiempo para dejar de mirar al de al lado y comenzar a obedecer. Si lo has minimizado porque parece muy poco, hoy es el día de ponerlo en las manos de quien solo puede multiplicarlo, y en su momento el Maestro, cuando vuelva y te pregunte ¿qué hiciste con lo que se te ha dado?, puedas escuchar del mismo que dio su vida por ti en el madero decir: bien hecho, buen siervo y fiel. Hay mucho más con respecto a esta parábola, sin embargo, hasta aquí lo voy a dejar. Soy Francisco Rivera del Ministerio 3 Palabras. Si el Eterno lo permite, nos vemos en el siguiente mensaje. ¡Shalom!